Tres. Buenas noches, licenciado Vargas. Nosotros aquí presentes con los docentes, eh, en este caso, abogado Estefano Velastegui, licenciado Josué López, licenciada Carolina Delgado, licenciada Mayerly Moreira, licenciada Ayale Sarguer y mi persona quien les habla. Axel Chilán. En este caso, nosotros aquí tenemos lo que es una planificación por destreza con criterios de desempeño en la institución de la Unidad Educativa Fiscal Manuela Cañizares, año lectivo 2025-2026. Para esto, hemos elegido lo que es en el área de asignatura, lengua y literatura. En este caso, sería el curso tercero de bachillerato, paralelo A. Para bien, nosotros tenemos aquí lo que es unidad educativa, unidad de planificación, ya sería 2 y 3, que en este caso sería comunicación oral para el 2 y lo que es escritura el número 4. Para lo que es el tema de clase, tenemos lo que es creación de una revista digital bilingüe, expresión oral y escrita en inglés. Como objetivo de clase, tenemos lo que es producir textos orales y escritos en inglés con coherencia, cohesión y sentido crítico, integrando la herramienta digital para la construcción de una revista bilingüe colaborativa. Para esto tenemos también lo que es objetivos específicos de la unidad planificación. Tenemos lo que es participar de manera fluida y eficiente en situaciones de comunicación oral y escrita en inglés, integrando conocimientos lingüísticos, tecnológicos y culturales. En este caso las siglas son OG.LL4. Para esto tenemos también lo que es la OGLL.7. Producir diferentes tipos de textos con distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas, de diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. Aquí le voy a dar el paso a nuestro compañero Josué López. Colega Chilán, muchas gracias. Bueno, ahora chicos y maestro, yo les voy a hablar sobre las destrezas con criterios de desempeños a desarrollarlas. Empezamos con las siglas LL.5.2.3, que nos viene a decir lo siguiente: utilizar los diferentes formatos y registros de la comunicación oral para persuadir mediante la argumentación y contraargumentación, con el dominio de las estructuras lingüísticas. Esto nos quiere decir un poco básicamente sobre cómo va a ser tanto en inglés como español, entre comillas, bilingüe. Podemos inferir de que se va a persuadir en este tipo de textos para crear en los estudiantes, ¿ok? Seguimos con las siglas LL.5.4.1, que nos dice construir un texto argumentativo, seleccionando el tema y formulando la tesis. Está de más decir que, como anteriormente lo dijimos, esto no solo va a ser de español, sino también inglés. Entonces, por ahí va como la idea, ¿ok? Ahora seguimos con la última destreza, que sería la LL.5.5, que nos dice producir textos mediante el uso de diferentes soportes impresos y digitales. Esto nos indica que este recurso puede ser tanto manual como digital, ¿ok? Bueno, ahora pasamos básicamente a los criterios de evaluación, los cuales son: aplica el proceso de escritura en construcción de textos académicos argumentativos, seleccionando el tema, formulando la tesis y diferentes tipos de argumentos expresados en el párrafo, apropiados, aplicando normas de citación e identificación de fuentes con rigor académico, las cuales siglas pertenecen a CE.LL.5.6. Y seguimos con la segunda, que es CE.L, perdón, CE.LL.5.3, la cual nos dice: escucha y valora el contenido explícito e implícito del discurso con sus respuestas y persuade mediante la argumentación y contraargumentación, utilizando diferentes formatos como son
debates, mesas redondas, etcétera, registrados y otros recursos de medio oral, como el dominio de escrituras lingüísticas, evaluando así el impacto en la audiencia. Ahora le damos el paso a mi colega y compañero Estefan. Bueno, muchas gracias. Yo soy, bueno, en mi caso me tocará explicar los ejes transversales, en este caso, los cuales tendremos educación para la diversidad, uso responsable de las TIC y comunicación intercultural y respeto por las lenguas. Como sabemos, el proyecto en el cual está basado esta planificación es un proyecto de alfabetización en inglés. En este caso, como podemos ver, el primer eje transversal, educación para la diversidad, nos dice exactamente eso, que educamos para que todos y todas los estudiantes puedan ser artífices en este hecho de aprender el ámbito del tema de inglés. Cuando hablamos del uso responsable de las TIC, pues como ustedes saben, es primordial el uso de estas para utilizar estos recursos tecnológicos en los cuales nos vamos a centrar. En este caso, para hacer la revista bilingüe, nos centraremos en este ámbito de utilizar todas estas herramientas que nos proporciona estas TICs. Y como último, la comunicación intercultural y respeto por las lenguas, como bien lo dice el mismo eje, es el respeto por aprender este tipo de idiomas, que como bien sabemos no son los que estamos acostumbrados a aprender dentro del ámbito educativo, pero que son importantes para el desarrollo como personas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. En este caso lo dividiremos en 4 periodos porque, como ustedes pueden ver, hemos hecho que se tomen en cuenta 2 unidades, tanto la de comunicación oral como la de escritura. En este caso no nos alcanzaría un solo periodo y pues tendría que ser dividido en 4 periodos. Pasaré a las estrategias metodológicas, que como ustedes saben y como bien lo llevamos diciendo alrededor de este modelado, en este caso vamos a utilizar la estrategia de escribir del ámbito escritura y también la de hablar del ámbito comunicación oral. En este caso van a ir de la mano y lo iré explicando de manera que se entienda para que no haya pérdidas. En la planificación tendremos el modelado guiado por el docente en verbos y oraciones inglés-español. Como ustedes saben, en el ámbito del modelado guiado, el docente va a tener este ámbito de en la clase poderles explicar a los estudiantes todo lo referente a verbos, que es con lo que se comienza en el inglés, y a oraciones, que es lo que podemos estructurar después de aprender estos verbos. En este caso, toda esta clase será guiada en los 4 periodos y en todas las semanas de educación que se tendrá, para luego después, valga la redundancia, para luego pasar a la participación activa en un diálogo de preguntas y respuestas. ¿Cómo será este diálogo de preguntas y respuestas? Pues como sabemos, ya tendrán esta base, que son los verbos y oraciones, en los cuales podrán tener esta charla entre profesor-alumno y entre alumnos en sí. En este caso también será en inglés-español porque no tenemos que dejar de lado el hecho de que es bilingüe. Luego pasaremos a la generación de un vocabulario de palabras. Ya hecho el modelado y ya hecha la participación activa de todos los estudiantes, pasaremos a esta generación de un vocabulario de palabras. En este caso tendremos un glosario, el cual tendremos las palabras más utilizadas en el inglés que el español conoce, ¿no? En este caso también se tendrá el ámbito de inglés-español y tal vez incluirán algunas imágenes para que el estudiante tenga un poco más de un ámbito didáctico, en este caso para aprender este tipo de palabras que se tomarán en cuenta en esta generación del vocabulario. Luego pasaremos a la presentación de la propuesta del proyecto y análisis de modelos de revista bilingües. ¿Cómo será esto? Pues en este caso, el docente presentará la propuesta del proyecto de alfabetización, del cual ya hablamos en la clase, y se elegirán modelos de revistas que les llame la atención a los niños, que les guste, colores, en este caso la forma en cómo va a ir distribuida, qué tendrá, qué no tendrá, y pues esto hará igual como bien digo, una clase más entretenida, ¿no? Para luego pasar a la redacción, el siguiente paso de este ámbito de la escritura, pues con la redacción seleccionaremos los temas y la definición de secciones. Lo que decía antes, después de ver los modelos, seleccionaremos todos los temas que abarcaremos dentro de esta revista bilingüe y definiremos las secciones, porque como bien
sabemos que nos vamos a centrar en el inglés y español, pero podemos abrir un espacio muy amplio en el ámbito de las secciones. Podemos tener cultura, podemos tener historia, podemos tener un montón de cosas que pueden integrar esta revista. Entonces, es muy prudente tener este momento de selección de temas y definición de secciones. Luego pasaremos a la elaboración del primer borrador de la revista. En este caso, igual con la ayuda del docente, con la ayuda de todos los estudiantes, pasaremos a empezar esta elaboración de la revista. Claro que lo haremos a lápiz, que iremos integrando opiniones de cada estudiante y pues así elaboraremos este primer borrador. Después de eso, el docente obviamente hará una ampliación y verificación de estas ideas primarias que van a tener los alumnos. En este caso, se revisará cada uno de los borradores que hizo cada estudiante, se tomará en cuenta mucho el hecho de que cada uno tenga su manera de ver cómo se integraría mejor esta revista y pues luego de ello elaboraremos el segundo borrador de la revista. En este caso ya tendremos mucho más especificadas las cosas que irán, tendrán como que ya unas ideas más estructuradas e íntegras. Entonces, con esto ya podemos pasar a la redacción final de los textos bilingües con revisión grupal y apoyo del docente. En este caso, no solo se hará la revisión en el ámbito de que el docente se llevará a casa a calificar los trabajos y verá qué es mejor para el estudiante, sino que será una revisión grupal, tanto con los alumnos como el docente, para no caer en esa educación tradicional en la cual vivimos sumergidos, ¿no? Luego pasaremos a la integración de los textos y recursos multimedias en plataformas digitales. Como bien lo decía, las TICs en este caso serán muy importantes para la integración de estos textos, porque como dije, no solo se podrá hacer manual este ámbito de la revista, sino también se podrá subir a las diferentes plataformas, ya sea la página del colegio o en este caso que sea ya mucho más allá, ¿no? Que se manden a los tipos de Ministerio de Educación, que esto se vuelva un poco más grande, ¿no? Para luego pasar a la publicación. En este caso, presentaremos el trabajo final de la revista bilingüe colaborativa. Con esto, no solo tendremos el ámbito de la escritura, como bien lo dije, sino también tendremos el de hablar. ¿Por qué? Porque, como bien dije, van de la mano. La planificación será exactamente igual a la planificación de escritura. ¿Por qué? Porque el modelado seguirá igual, la participación activa seguirá igual, pero lo que cambiará en sí va a ser la conducción y la producción de esta revista. En la conducción vamos a hacer una práctica activa y colaborativa para la identificación y pronunciación del vocabulario hecho. ¿Recuerdan el vocabulario que hicimos en la parte de redacción, en la parte de escritura? Este vocabulario no solo se escribirá, sino que haremos una práctica activa en la cual podremos ver la pronunciación, el cómo se expresan, hablando en inglés, ¿no? Se hará también un poco de español si el ámbito del manejo es un poco complicado, pero se entenderá que es bilingüe, ¿no? Y en la producción, obviamente, será la presentación de la revista bilingüe mediante una exposición oral. En este caso, ¿qué tendremos? Tendremos la evidencia de que existió este ámbito de hacer esta revista escrita, obviamente, y tendremos el ámbito de que se expondrá oralmente. Y en este caso, ahí estaremos integrando tanto la comunicación oral como la escritura. A continuación, les pasarán a explicar qué recursos utilizarán y qué indicadores de evaluación tendrá estas estrategias metodológicas, con mi compañera Carolina Delgado. Gracias, Mayara. Bueno, como recurso tenemos lo que es pizarra, tenemos diccionario tanto de inglés como español, tenemos materiales didácticos que sería una revista bilingüe, cuadernos, recursos tecnológicos y multimedia, rúbrica de evaluación, claridad, uso del inglés, coherencia, creatividad. Tenemos una lista de cotejo para el proceso de escritura y diseño. Como indicadores de evaluación tenemos I.ll.5.6.2, que dice expresa su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y académica, con coherencia y cohesión, mediante la selección de un vocabulario preciso y el uso de diferentes tipos de párrafos.
para expresar matices y producir determinados efectos en los lectores, en diferentes soportes impresos y digitales. Y punto 3, y punto 4. Tenemos ILL punto 5.3.3. Tenemos que dice persuade mediante la argumentación y contraargumentación con dominio de las estructuras lingüísticas, seleccionando críticamente los recursos del discurso oral y evaluando su impacto en la audiencia, en diferentes formatos y registros. Y punto 3, S.4. Bueno, como último punto tenemos las actividades de evaluación, técnicas e instrumentos. Como bien pudimos ver, la técnica que se utilizará es la producción colaborativa de la revista bilingüe y la exposición oral de la misma. En este caso, los instrumentos serán una rúbrica de evaluación donde se medirá la claridad, el uso del inglés, la coherencia, la creatividad y la colaboración. También tendremos una lista de cotejo para el proceso de escritura y diseño. Y por último, la autoevaluación y coevaluación grupal, que como bien ya lo había dicho, no solo será una actividad de evaluación del profesor hacia los estudiantes, sino una evaluación entre estudiantes, que el profesor solo dará una pequeña guía para este ámbito de evaluación. Entonces tendremos unas notas no solo desde una perspectiva del profesor, sino también de todos los estudiantes. Cabe recalcar que como bien lo decía mi compañero John Niker al inicio, nuestra planificación se basa en dos unidades de planificación. En este caso es la comunicación oral y escrita. Y tenemos diseñados ciertos valores, en este caso, tanto destrezas, objetivos, criterios, indicadores, que están no solo basados en una sola unidad, sino en dos. En este caso, tendremos que dividir este papel de enseñanza en algunos temas, ¿no? No es imposible, pero tal vez un poco complicado al hablar del tema inglés, porque como bien se sabe, no es un tema que se viva al 100% en todos los entes educativos, pero que es de suma importancia, ¿no? Al tratarse de que es un idioma el cual maneja el mundo. En este caso, al tener todo esto en nuestra planificación, esperamos que los estudiantes puedan llegar a tener esa satisfacción de haber tenido ese aprendizaje dentro de este tercero de bachillerato y no con eso dejarlo ahí, ¿no? Ya que se sale hacia la vida universitaria, tener ese proceso de que aprendiste antes de salir de la escuela, este, este pequeño momento de inglés, ¿no? Y que te va a ayudar a seguir aprendiendo para que no lo dejen, porque en varias instituciones educativas el inglés se deja de lado y cuando salen hacia la universidad y es una obligación que no debe faltar el cumplir con este inglés, pues los estudiantes lo dejan para el último, los estudiantes no tienen ese ámbito de que quieran aprenderlo. Es más, cuando llegan a la universidad, que deberían llegar con unas bases, no llegan con ninguna. Entonces, me parece muy prudente el tener una planificación así dentro del ámbito educativo. Sin más que decir, espero haya sido de su agrado esta presentación, se haya entendido y que se haya tenido los puntos a tratar de manera clara y específica. Muchas gracias y pues eso ha sido todo.